Siguiendo con este seminario virtual y tratando de aprender electrocardiograma, recordemos que en la primera parte lo que hicimos es un repaso de cómo eran los mecanismos o las etapas que se iban produciendo entre que se producía la despolarización de la membrana del músculo cardíaco hasta que esto se trasladaba en última instancia a un papel en el que podíamos leer el electrocardiograma. En esta segunda etapa vamos a tratar otros temas diferentes en los cuales vamos a desarrollar el ritmo sinusal y otros ritmos, la frecuencia cardíaca y cómo se determina el eje eléctrico del corazón y un poco también tratar de saber su utilidad. Cuando hablamos de ritmo sinusal, recordemos que el corazón se despolarizaba a partir del nódulo sinusal, que tenía determinado automatismo, y que a través de este nódulo sinusal, por diferentes fibras, despolarizábamos el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las ramas del haz de His, y en última instancia el ventrículo. Por ende, el ritmo sinusal va a estar definido en una de sus principales características, es que toda onda P de despolarización auricular va a estar precediendo a un complejo QRS. Si lo miramos en el electrocardiograma, toda onda P precede a un complejo QRS. Toda onda P precede a un complejo QRS. La segunda característica es que va a estar determinada por el sentido de despolarización de los vectores de la aurícula. Recordemos que la aurícula se despolariza la aurícula derecha primero con un vector vertical y después con un vector horizontal, pero que a la vez esto determina lo que se llama vector resultante, y que este vector resultante de despolarización auricular va a tener un polo positivo hacia la punta del corazón o cara inferior y un polo negativo hacia la base del corazón o miembro superior derecho. ¿Tá? Entonces, si uno analiza este vector resultante en una aurícula que se está despolarizando a partir del nódulo sinusal, que es lo que le da nombre al ritmo, van a ver que esa P de la despolarización auricular va a ser positiva en D2, en D3 y en ABF, y como va a mirar la cola del vector en ABR, va a ser negativa en ABR. Si no miramos en el electro, la P va a ser positiva en D2, va a ser positiva en D3 y va a ser positiva en ABF y va a ser negativa en ABR, que mira la cola de ese vector resultante. Segunda característica, y probablemente la más importante, que determina que un ritmo determinado sea sinusal. La tercera característica de este ritmo sinusal va a ser que el intervalo PR va a tener un tiempo que dura entre 0,12 y 0,20 milisegundos. Recordamos que el intervalo PR es el tiempo de retraso fisiológico que le genera el nódulo auriculoventricular a la despolarización del nódulo sinusal. Despolarizamos el nódulo sinusal, despolarizamos las aurículas, se produce el retraso y después pasa el estímulo a los ventrículos. Si el estímulo cardíaco va comandado por el nódulo sinusal y respeta los espacios de despolarización y los tiempos de despolarización, va a respetar también ese retraso del nodo AB, y siempre ese retraso va a estar entre 0,12 y 0,20. Si miramos en derivación 2 y contamos los cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos, 5 por 4, 20, va a estar entre 0,12 y 0,20 milisegundos. Tercer característica importante que definen el ritmo sinusal. La cuarta característica importante, pero variable a la vez, es que la frecuencia va a estar entre 60 y 90 latidos por minuto. Ese es el ritmo, es la frecuencia cardíaca que comanda el corazón y que genera el nódulo
sinusal. Un nódulo sinusal en una persona adulta, en general, la frecuencia cardíaca va entre 60 y 90. ¿Por qué digo que es variable? Porque en general hay sujetos deportistas que son muy vagotónicos y que por ahí la frecuencia cardíaca va a estar en un ritmo un poquito menor, o personas que están ante una situación de estrés con una descarga adrenérgica y van a tener una frecuencia cardíaca un poquito mayor a 90 y seguramente su ritmo va a seguir siendo sinusal. Lo mismo pasa con los pacientes pediátricos que manejan frecuencias quizás más elevadas y no pierden el ritmo sinusal. Entonces la frecuencia entre 60 y 90 es una característica del ritmo sinusal, pero que es variable dependiendo de otros escenarios que también son normales. Otra característica de esto es que los intervalos R son siempre constantes o deben ser constantes. También es una característica que puede ser variable porque vos podés tener un ritmo sinusal y en determinado momento tener un latido anticipado como una extrasístole que te varía en un escenario el intervalo RR, pero la mayoría de las veces son constantes. Y la última característica es que las ondas P en una misma derivación tienen las mismas características. La onda P en derivación 3 tiene siempre la misma característica en todos los latidos. ¿Está? A modo de resumen, entonces les decimos que en un ritmo sinusal siempre hay una onda P precediendo a un QRS, siempre la onda P es positiva en D2, D3 y ABF y negativa en ABR, siempre el intervalo PR va a estar entre 0,12 y 0,20, la frecuencia cardíaca va a estar entre 90 y 60 con las variantes que dejamos en claro recién. El intervalo RR debe ser constante, también con esas variantes, y la onda P va a tener siempre las mismas características en una misma derivación. Vamos a hacer un pequeño repaso de otros ritmos para que vean de lo que estamos hablando con el ritmo sinusal y a modo de hacerlo comparativo. Y en este caso nos vamos a referir al ritmo de la unión. El ritmo de la unión es un ritmo que va a estar generado en el nodo auriculoventricular o en el haz de His. Esto ocurre cuando el ritmo generado por el nódulo sinusal por algún motivo se perdió y toma el comando del marcapasos del corazón estas células que tienen capacidad de tener automatismo. Este ritmo es supraventricular porque el estímulo está generado por arriba de los ventrículos, pero no es sinusal porque no está generado en el nódulo sinusal. Si miramos un poquito las características de este ritmo, vamos a ver que al estar generado en un marcapaso inferior, la frecuencia cardíaca no va a ser entre 60 y 90, sino probablemente entre 40 y 60. Los vectores de despolarización auricular van a tener un sentido superior y no inferior, como tenía en la despolarización del nódulo auriculoventricular, y los ventrículos se van a despolarizar por el mismo lugar que se despolarizaba el ritmo sinusal. ¿Qué determina esto? Bueno, como dijimos, frecuencia cardíaca menor, vector resultante diferente va a ser que si yo lo miro desde derivación de 2, de 3 y ABF, la P va a ser negativa porque estoy mirando la cola del vector, y si lo miro desde ABR, la P va a ser positiva porque estoy mirando la cabeza del vector. Y los ventrículos, como se despolarizan normalmente, van a tener un QRS angosto. Si lo trasladamos al electro, de 2 y de 3 van a tener una P negativa, ABF va a tener una P negativa y ABR una P positiva. La frecuencia cardíaca va a estar en menos de 60 y el QRS va a ser un QRS todavía angosto. P negativa en D2, D3 y ABF, P positiva en ABR, frecuencia cardíaca baja y QRS angosto,
son las características que determinan un ritmo de la unión, generado en el nódulo auriculoventricular o en la rama única de las de His. Si seguimos con la explicación de la variabilidad de los ritmos, tenemos el ritmo idioventricular. Ya acá no se despolariza en el nódulo auriculoventricular porque se perdió, en el nódulo sinusal porque se perdió, no se despolariza en el nódulo auriculoventricular porque se perdió, se va a despolarizar en las fibras de His-Purkinje o en algún otro sitio que tenga automatismo a nivel ventricular. Ya el vector de despolarización auricular probablemente no se vea o queda camuflado por el QRS y va a tener un sentido retrógrado. Los ventrículos no van a tener el vector resultante normal, sino probablemente tengan un vector resultante dependiendo del lugar de donde se generen estímulos, por ende el tiempo de despolarización ventricular se va a prolongar. Imagínense que si tiene un foco aquí, primero va a despolarizar el ventrículo derecho y después va a despolarizar el ventrículo izquierdo con un vector resultante más prolongado. Y la frecuencia cardíaca, como son fibras que tienen un automatismo menor, va a ser mucho menor todavía. Si lo trasladamos al electro, vamos a ver frecuencias cardíacas lentas, QRS anchos y ausencia de onda P. A veces la onda P la van a ver metida en una deflexión del QRS, pero eso es muy difícil de identificar. Esto tampoco es un ritmo sinusal. No tiene onda P, la onda P no precede al QRS, los QRS son anchos y el ritmo es mucho menor. Siguiendo con esto de los ritmos y con un ejemplo más, vamos a ver el ritmo de fibrilación auricular. Acá lo que va a ocurrir es que hay múltiples focos de despolarización dentro de la aurícula que lo hacen de manera asincrónica. Por ende, no va a haber un vector resultante que genere una onda P uniforme. Y van a haber este tipo de ondas P o a veces ni siquiera ondas P distinguibles. Por ende, esa es una de las características de la fibrilación auricular y que hacen que este ritmo se caiga de la definición de ritmo sinusal. Como esos estímulos toman al nódulo auriculoventricular, a veces en un periodo de despolarización, de potencial despolarización, a veces en un periodo de refractariedad en el que no pueda ser despolarizado, y ese tiempo va a ser variable porque hay periodos de refractariedad relativa y absoluta, entonces van a encontrar al nódulo auriculoventricular en periodos donde lo pueden despolarizar y periodos donde no lo pueden despolarizar. Eso es lo que va a condicionar que el ritmo de despolarización ventricular sea variable y no sea uniforme. A veces el intervalo de RR va a tener una distancia y a veces va a tener otra distancia. Ya en los ventrículos la despolarización pasa a ser normal, por eso van a ver que en la fibrilación auricular los QRS son angostos y todos son iguales. Entonces, ritmo variable, ausencia de onda P y frecuencia cardíaca alta con QRS angostos son los que definen la fibrilación auricular. Ahora vamos a determinar la frecuencia cardíaca. Lo primero que hay que hacer con la frecuencia cardíaca para elegir cómo uno la va a medir es determinar si el ritmo es regular o irregular. Una vez que uno determina que el ritmo es regular, en este caso el ritmo es regular, fíjense que todos los QRS están a una distancia similar uno del otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar como referencia los cuadrados grandes. Si uno elige los cuadrados grandes como referencia y sabe que existen 300 cuadrados grandes
en un minuto, lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de cuadrados grandes que hay entre latido y latido. En este caso va a haber 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados grandes. Si tomamos el número de referencia de 300 y lo dividimos 5 cuadrados grandes, el resultado que nos va a dar es de 60 latidos por minuto. Otra forma de determinar el ritmo, la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular es tomar como referencia los cuadrados chiquitos. Y uno va a saber que hay 1500 cuadrados chiquitos en un minuto. Entonces, si tomamos un latido y decimos que hay 5, 10, 15, 20, 22 en este segmento cuadrados chiquitos, lo que vamos a hacer es 1500 dividido 22 y el resultado aproximado es de 68 latidos por minuto. Una tercera forma sencilla de determinar la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular es tomar como base los cuadrados grandes también, y nosotros sabemos que si tomamos de base el primer cuadrado grande y el latido se encuentra en el segundo cuadrado grande, el segundo latido, la frecuencia va a ser de 300. Si el latido se encuentra a esta distancia, va a ser de 150. Si está a esta distancia, va a ser de 100. Si se encuentra a esta distancia, va a ser de 75. Si lo encontramos acá, va a ser de 60. En este lugar, de 50. En este lugar, de 42. Y en este lugar, de 38. Tomando de vuelta como base el electrocardiograma que teníamos, el primer latido se encuentra acá es 300, 150, 100, 75 y 60. Vamos a ver que esta va a estar un poquito por debajo de 75, pero no va a ser de 60, por ende va a estar más o menos en 68 latidos por minuto. Siempre estas formas de tomar la frecuencia cardíaca son aproximadas. Entonces, para repasar, tomamos como base el primer latido y contamos 300, 150, 100, 75 y sabemos que ahí va a estar el latido, o sea que va a estar entre 65 y 60. En el caso de medir la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular, uno no puede basarse en los ejemplos anteriores porque la distancia entre cada latido va a ser diferente. Entonces, lo que tiene que hacer es tomar como referencia los cuadrados grandes y sabiendo que entre 5 cuadrados grandes hay un segundo, puede determinar que en 6 segundos va a haber 30 cuadrados grandes. Cuando uno sabe que en 6 segundos va a haber 30 cuadrados grandes, cuenta los latidos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 latidos y multiplica el 9 por 10 y va a sacar la cantidad de latidos que hay en un minuto. O sea, 60 segundos. Cuando uno hace 9 por 10, determina que en un ritmo irregular de estas características va a haber 90 latidos por minuto. Repasamos. Tomamos como base los cuadrados grandes, determinamos la cantidad de latidos que hay en 6 segundos, o sea, 30 cuadrados grandes, y esos 6 segundos se los multiplica por 10 y vamos a determinar los que hay en un minuto. O sea, si en 30 cuadrados grandes hay 9 latidos, 9 por 10 es 90. La frecuencia cardíaca de esa persona van a ser 90 latidos por minuto. Bueno, ahora vamos a hablar de eje eléctrico. La primera disquisición sencilla que queremos hacer es diferenciar un poquito el eje anatómico del eje eléctrico. El eje anatómico, nosotros conocemos al corazón como una especie de prisma truncado ubicado en la cavidad torácica que está dirigido de arriba hacia abajo y un poco de derecha a izquierda, con lo cual tenemos una especie de eje que va en esa dirección. El eje eléctrico es la despolarización, es la dirección promedio donde se dirige el proceso de despolarización de las células cardíacas. En líneas generales, el eje eléctrico también tiene una disposición de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, pero hay infinidad de casos en los que, por ejemplo, en un bloqueo de rama derecha o en un paciente con hipertrofia ventricular derecha, donde el eje eléctrico adopta otra disposición más desviado hacia la derecha y el eje anatómico sigue siendo el mismo. Entonces la primera disquisición es diferenciar eje eléctrico de eje anatómico. Nosotros nos vamos a referir en este caso al eje eléctrico. Para empezar un poquito a hablar de eje eléctrico, vamos a recordar el concepto de vector. Recordemos que el corazón tenía un montón de vectores, cada célula miocárdica tenía un vector de despolarización en diferentes sentidos, y como el corazón funciona como un sinsitio, como un todo, al final del camino vamos a encontrar que el mismo tiene un vector resultante. Para el análisis del eje eléctrico, en este caso nosotros vamos a analizar el vector resultante de la despolarización ventricular. En líneas generales, el vector, en términos de frecuencia, el vector resultante más frecuente en los individuos es el vector que va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Siempre ese vector va a ser la resultante de la sumatoria de la infinidad de vectores pequeños que genera cada célula muscular cardíaca. Cuando analizamos este vector, y dependiendo de dónde lo miremos, si lo miramos desde la derivación 2, ese vector va a mirar la punta, va a ser mirado desde la punta, entonces va a tener una deflexión positiva. Si lo miramos desde ABR, ese vector va a estar observado desde la cola, por ende va a tener una deflexión negativa en el trazado electrocardiográfico. Y si lo miramos desde ABL, ese vector va a estar observado desde una línea perpendicular al mismo, por ende va a tener una deflexión que se llama isodifásica, que tiene estas características.
Una vez determinado esto, como a modo de recordar un poquito cómo se determina o cómo condiciona un vector el trazado electrocardiográfico, vamos a nombrar un poquito en qué consiste el eje normal. El eje normal cardíaco de cada de los individuos, en líneas generales, está ubicado en un sector que va entre 110 grados y menos 30. Esto quiere decir que la mayoría de nosotros va a tener el eje cardíaco normal en este sector. Cuando un eje cardíaco está desviado hacia la izquierda, va a estar entre menos 90 y menos 30. Y cuando un eje cardíaco está desviado a la derecha, va a estar entre más o menos 180 y 110. Esto sería normal. Esto sería izquierda. Y esto sería a la derecha. Para determinar el eje tenemos varios métodos, pero nos vamos a detener por ahí en los 4 más significativos. El primer método tiene que ver con la topografía de cuadrantes. Y para la topografía de cuadrantes nosotros vamos a tomar D1 y ABF. Cuando el trazado es positivo en D1 y positivo en ABF, el eje va a estar entre 110 y menos 30. O sea, va a ser un eje normal. Cuando el trazado esté negativo en D1 y positivo en ABF, el eje va a estar entre 110 y más o menos 180, o sea, desviado a la derecha. Y cuando el trazado sea positivo en D1 y negativo en ABF, el eje va a estar entre menos 30 y menos 90, o sea, desviado a la izquierda. Veamos esto en un ejemplo electrocardiográfico y vamos a ver que si tomamos D1 y ABF, D1 y ABF, el eje va a estar positivo en D1 y positivo en ABF. Por ende, el vector va a estar ubicado en este lugar. En el segundo ejemplo va a ser un vector normal. Si tomamos, en este caso, D1 y ABF nuevamente, vamos a ver que el vector va a ser más negativo en D1 y positivo en ABF. Por ende, el vector va a estar ubicado en el plano entre 110 y más o menos 180. Por ende, va a ser un eje desviado a la derecha. Y si tomamos nuevamente D1 y ABF, en este caso vamos a ver que en D1 va a ser positivo y en ABF va a ser negativo. Por ende, el vector va a estar desviado hacia la izquierda. El segundo método con el que valoramos el eje eléctrico es el eje de la onda más prominente. Siempre vamos a buscar en el trazado cuál es la onda más prominente y la vamos a trasladar
al mismo diagrama del eje exaxial. En este caso, vamos a ver que la onda más prominente, siendo la onda positiva o negativa, no importa. En este caso la onda más prominente es de 2, por ende el vector probablemente esté ubicado en D2. En el segundo caso, la onda más prominente que podemos detectar es D3, por ende vamos a ver que el vector va a ser más cercano a D3. Y en el tercer caso vamos a ver que la onda más prominente es también D3 pero negativa, por ende el vector va a estar más cercano al plano negativo de D3. Este va a ser normal, este va a estar desviado a la derecha y este va a estar desviado a la izquierda. El tercer método que podemos usar es el de la búsqueda de la onda isodifásica y superperpendicular. Recordemos que esta es una onda isodifásica que en general estaba mirando al eje eléctrico de manera perpendicular y esta forma tiene este método. Si nosotros buscamos la onda más isodifásica en este eje, va a ser ABL. Entonces vamos a trazar una línea recta en ABL y vamos a buscar la perpendicular. Y la perpendicular es de 2. Entonces buscamos si en D2 es positivo, entonces vamos a ver que el vector va a tener esta dirección. En el segundo caso, la onda probablemente más isodifásica sea derivación 2. Entonces vamos a trazar una línea en la derivación 2. Vamos a buscar la perpendicular que es ABL y vamos a ver que en ABL es negativo, por ende el vector va a estar ubicado en esta dirección. En el tercer caso lo mismo, la onda más isodifásica es ABR. Trazamos una línea sobre ABR, buscamos la perpendicular que es derivación 3 y vemos que en derivación 3 el vector es negativo. Por ende, el vector va a estar ubicado en este lugar. Vieron que con 3 esquemas diferentes trazamos prácticamente los mismos vectores. Este va a ser normal. Este va a estar desviado a la derecha nuevamente. Y este va a estar desviado a la izquierda. El cuarto método es el método de gráfica de resultante. Este es un poquito más complejo porque vamos a tomar dos derivaciones que pueden ser perpendiculares o no, pueden ser de 1 y de 3 o eventualmente de 1 y ABF, pero en este caso lo vamos a hacer con de 1 y de 3 y lo que tenemos que hacer es en esas derivaciones sumar y restar las deflexiones positivas o negativas. Por ejemplo, esta tiene una deflexión positiva que mide 16 milímetros. Le vamos a restar la deflexión negativa que mide 4 y vamos a graficar una línea que va a tener 12 milímetros. Veámoslo en un ejemplo. Y esto va a ser más o menos así. Vamos a tomar de 1 mide más o menos 5 milímetros con una deflexión negativa de 1 milímetro, por ende va a quedar en 4 milímetros. Entonces cuando vamos a D1 tomamos 1, 2, 3, 4 milímetros y graficamos una perpendicular a esos 4 milímetros. Cuando tomamos de 3, vamos a ver que mide 5, 6, 7 milímetros con una deflexión negativa de 1, por ende tomamos 6 milímetros para el lado positivo porque es positiva
y vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a trazar una perpendicular. Entonces vamos a ver que el vector resultante es este, que es el punto donde se juntan las coordenadas. Tomemos otro ejemplo parecido y vamos a ver en D1 mide 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1, 9 milímetros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1 negativo, 9 milímetros. Entonces en D1 vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros y vamos a trazar una perpendicular a esos 9 milímetros. Pero en este caso vamos a tomar D3 y D3 van a ver que mide 15, 16, 17, menos 1, 2, 3, son 14 milímetros, pero negativos, con un predominio de lo negativo. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahí vamos a trazar la perpendicular al eje de D3 y vamos a ver que el vector resultante es un vector que llega a este nivel. Este tiene un eje normal y este tiene un eje a la izquierda. La importancia de la determinación de los vectores tiene que ver con una correlación con lo que le está pasando al corazón. Muchas veces el eje eléctrico desviado a la izquierda se puede deber a un bloqueo de rama izquierda, a una hipertrofia ventricular izquierda, a un infarto de miocardio, y lo mismo que un eje desviado a la derecha. Puede deberse a un bloqueo completo de rama derecha o una hipertrofia ventricular derecha.